Paz del Señor, querida iglesia. Muy bienvenidos a una nueva clase de nuestra escuela teológica de la Asamblea de Dios Autónoma de Santiago. Es muy grato poder cumplir con esta clase en este día y entrarnos de lleno a cómo mejorar nuestras relaciones. De eso se trata. ¿Cómo puedo yo aportar para que mis relaciones, ¿no es cierto?, puedan ser mejor, sustentables, ¿no es cierto?, en el tiempo, que realmente sea el cielo aquí en la tierra. ¿Se podrá? Solamente con la ayuda de Dios. Bien, hemos estudiado entonces desde el capítulo 4 y versículo 1 nuestro caminar en Cristo, como ustedes tienen allí en pantalla. Recuerden que hemos estado estudiando esta carta que escribió el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, el año 53, ¿no es cierto?, después de Cristo. Y al parecer hay mucho recurso histórico en la Biblia de que él la escribió en Roma, no en un castillo, sino que desde la cárcel. Y hablábamos también, hace ya un par de domingos atrás, que al estilo de Pablo, ¿no es cierto? Y aquí en la carta de Efesios, perdón, nos pasa exactamente lo mismo. Los 3 primeros capítulos nos habla de la riqueza que tenemos en Jesús. Aleluya. Todo lo que Él nos ganó, todo lo que Él nos compró, toda la planificación de nuestro Dios trino para nuestras vidas. Y ustedes saben muy bien que eso le costó la vida de Jesús en la cruz. Consumado es, dijo, pero resucitó. Así que todo lo que tenemos allí en pantalla es una hermosa realidad en Jesús. Pero Pablo, siempre muy práctico, siempre preocupado de que apliquemos, ¿no es cierto?, nuestra nueva vida en Jesús aquí en la tierra, es que abordamos, ¿no es cierto?, desde el capítulo 4, como les mencioné, hasta ya al final, capítulo 6, ¿no es cierto?, cómo aplicarlo. En otras palabras, cuáles son nuestras responsabilidades en Jesús. El domingo pasado, o antepasado, perdón, hablamos de andar en pureza, andar en pureza. Fue el capítulo que me tocó a mí, ¿no es cierto? Y hoy entonces vamos a entrarnos de lleno al andar en armonía. Sí, cómo cumplir mejor mi rol que el Señor ha permitido que yo tenga y que tú tengas. Sea pensando en mí, ¿no es cierto? Sea esposo, padre, hijo, amigo, empleador, empleado, ¿no es cierto? Pastor, sí, el rol que me ha tocado vivir. Pienso en los vecinos. ¿Qué tengo que hacer con mis vecinos? De eso se trata el andar en armonía. Y obviamente los capítulos que vamos a abordar, perdón, que aborda, que trata, los temas que trata el apóstol Pablo, tiene que ver con estos aspectos los más importantes de la sociedad: el matrimonio, las relaciones de padre e hijos y también en el trabajo. Avancemos entonces y en pantalla lo que ustedes pueden ver como introducción es que tenemos entonces en el capítulo 5 de Efesios, versículo 18, la base indiscutible para tener sanas relaciones. Y vamos entonces a comenzar leyendo en el nombre de Jesús. Dice así el versículo 18 del capítulo 5 de Efesios: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Pero, pastor, si vamos a hablar de las relaciones, si vamos a hablar de nuestro rol, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad, deberíamos comenzar leyendo del versículo 21 en adelante, ¿no es cierto? Pero no, queridos hermanos. Recuerden que los capítulos, los versículos fueron inventados no hace tanto, bueno, ya varios siglos atrás, y claro, nos ayuda a poder buscar rápidamente, ¿no es cierto?, en la Biblia. Los subtítulos algo nos ayuda para entender el contexto, pero muchas veces el subtítulo, el capítulo o los versículos rompen la idea del autor. Y aquí
Al parecer lo está haciendo. Porque si usted desea realmente aportar y ser constructivo en sus relaciones, hay que partir con esta base: ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo. Yo creo que en este versículo, donde se habla de la borrachera, alcoholismo, ¿no es cierto?, la embriaguez y la llenura del Espíritu Santo, hay un contraste. Sí, hay una diferencia en lo que destruye o fortalece nuestras relaciones. Y yo sé que tú me estás mirando allí porque deseas construir, aportar para una buena relación. Bien, dice: no os embriaguéis con vino. No os embriaguéis con vino. Ustedes saben que esta es una triste, cruda realidad, transversal, ¿sí o no?, a todos los siglos, a todas las épocas, y en la sociedad, desde jovencitos hasta adultos mayores, mujeres, hombres, ¿sí o no?, económicamente muy sustentable hasta en medio de la pobreza. Sí, es así. Yo creo, al leer los versículos anteriores, que Pablo está muy preocupado por los hermanos de la iglesia en Éfeso. Da la sensación al leer los versículos anteriores y estos, ¿no es cierto?, que Pablo quiere tener la seguridad de que ellos hayan entendido que deben andar como hijos de luz, rechazando las obras de la carne, rechazando este vicio. Estoy pensando también en la otra idolatría que había en Éfeso. No solamente estaba la religión o la idolatría, perdón, hacia la diosa Diana. Ya ustedes han escuchado que ese templo está dentro de o estaba dentro de las 7 maravillas del mundo. Estaba a unos 2 kilómetros de la ciudad, pero también había otro ídolo llamado Baco. Y si bien es cierto, la diosa Diana usaba las relaciones sexuales, la fornicación, ¿no es cierto?, como un acto para que los sacerdotes o sacerdotisas pudiesen acercar al feligres hacia Diana, con Baco era exactamente lo mismo, pero con el alcohol, con el vino. ¡Qué increíble! A través de lo que producía el vino se lograba el contacto con el rey Baco. ¡Qué horrible, qué horrible! Hay varios profetas del Antiguo Testamento, y estoy pensando también en el último, Juan el Bautista, que nació siendo lleno del Espíritu Santo. Y a los papás y a Juan el Bautista se le prohibió, por estar lleno del Espíritu Santo, para que bebiese vino. Ni siquiera sidra debería beber. ¿Será la cerveza, algo así? Algo parecido a eso, ¿no es cierto? ¿Habrá algo que debamos hacer para seguir cuidando la llenura del Espíritu Santo? No sé, pero aquí Pablo se va de lleno en contra de la borrachera. Miren, yo recomiendo no beber vino. Estamos en un país súper alcoholizado. Uno de los países con las tasas, las tasas de índice más altas de nuestra región, lo sabía, sí, entre la juventud sobre todo. Es increíble el poder del ejemplo, es increíble el poder de la influencia. Tal vez yo pueda tener dominio propio para beber un solo vaso, pero tal vez mis hijos, tal vez otras personas que me conocen, me ven, como el Pablo hace, lo puedo hacer yo, pero yo no voy a saber si esa persona tiene el dominio propio suficiente, capaz que con un vaso no sea suficiente y caiga en embriaguez. Sí, hay que pensar en la conciencia del otro. Todo lo que hacemos tiene que ser pensado en el otro, para que el otro no se tropiece, para que el otro pueda ser salvo, sí. Así que yo no recomiendo el beber vino. Sí, pues. Bien, ¿qué más dice? En lo cual hay disolución. Por eso que a Pablo y al Espíritu Santo le
carga el llegar a la embriaguez, porque hay disolución. Y esa palabra griega significa y se puede traducir por desenfreno, por corrupción, por libertinaje, inclusive por inmoralidad. Y claro, alguien que ya llega al estado de embriaguez, a borrachera, ¿no es cierto? Pierde el sentido, pierde el dominio de sus actos, de lo que dice. Una vez que ya está lúcido una vez más, tal vez ni se acuerda lo que dijo ni lo que hizo. Tal vez le reprochan, oye, ¿por qué me dijiste esto? Oye, ¿por qué me pegaste? Y tal vez ni se acuerda. Y si se acuerda, se va a sentir sumamente mal. Me da la sensación de que cuando Pablo quiere introducirnos a la base indiscutible para tener buenas relaciones, él también quiere hacer un contraste de las fiestas paganas, de las fiestas al rey Baco, ¿no es cierto? Donde se llenaban de vino y ¿qué producía todo esto? Pues libertinaje, orgías, inmoralidad, peleas, ¿no es cierto? Claro, con un poco de vino como que uno se atreve a decir más las cosas, ¿no es cierto? ¡Ah, qué terrible! Parece que Pablo ocupa esa borrachera para hablarnos del contraste de las fiestas de nuestras reuniones, las fiestas de la iglesia, que no hacía falta el vino para alegrarse, para estar contentos, para adorar a Dios, para disfrutar la vida. ¿No le ha pasado que cuando estamos juntos no hace falta ni un vicio para disfrutar esa mañana? O si estamos en retiro, ustedes saben que les he mencionado mucho nuestra parcela, la parcela de la iglesia en Pichidegua, en un retiro, sin ninguna gota de alcohol, sin ningún fumar algo, ¿no es cierto? Estamos re felices, re contentos, hay alegría, comunión, armonía. Es que es eso lo que produce el Espíritu Santo. Es eso lo que produce el Espíritu Santo. Sí, la llenura del Espíritu Santo trae alegría duradera, trae satisfacción. Pero si Jesús dijo que en Él tendríamos vida y vida en abundancia, obviamente que no se refería a prosperidad, éxito, como lo ve el mundo, pero sí sentirse pleno en Jesús, en Jesús. Y obviamente la llenura del Espíritu produce compañerismo, compañerismo. Aleluya, aleluya. Oh Jesús. La otra enseñanza que yo puedo ver acá y en la que es la más importante, sin desmerecer lo otro, y es que en estos versículos, cuando él compara la embriaguez por el vino y la embriaguez, por decirlo así, con el Espíritu Santo, porque eso fue lo que los vecinos en el día de Pentecostés pensaron cuando vieron a la iglesia siendo llena del Espíritu Santo. Pensaban que estaban embriagados, no sé, como si se movería, no sé, o bueno, las lenguas, ¿no es cierto? Hoy, pero no entiendo lo que está diciendo, como que entraron a asimilarlo. ¿Y cuál fue? ¿Cómo comenzó a explicar Pedro lo que había ocurrido en esa mañana? Con una defensa. Oigan, nosotros estamos en nuestro juicio cabal. Estamos con todos nuestros sentidos impeque. Aquí nadie está haciendo algo fuera de control propio. No, él le explica, no estamos borrachos. Así que da la sensación que eso es lo que quiere aquí demostrarnos Pablo. Lo que produce el embriaguez del vino. Perder el autocontrol. O decirlo de otra manera, cuando el vino domina al que está embriagado, todo lo nefasto que produce. Como dijo Salomón, despierta y luego vuelve a beber una vez más, el alcoholismo. Y todo lo que produce cuando somos dominados por el Espíritu. De eso se trata, esa base que necesitamos, ser influenciados por el Espíritu Santo, ser dominados. Pablo en su carta a los Romanos habla de andar en el Espíritu. No significa andar flotando en el aire, no, se trata de estar obedeciendo al Espíritu. ¿Y qué quiere el Espíritu? No quiere otra cosa que obedezcamos la palabra de Dios, que obedezcamos al Padre, que obedezcamos a Jesús. Hasta este momento,
Pablo en su carta a los Efesios nos enseñó 5 aspectos muy importantes del Espíritu Santo, que es nuestro sello, ¿no es cierto? Que nos lleva al Padre una vez que entendemos que Jesús murió y resucitó por nosotros y que nos abrió el acceso al Padre. Nos habla de que el Espíritu Santo mora en nosotros, que fortalece nuestro hombre interior, ¿no es cierto? Y obviamente que nos va iluminando para que conozcamos a través de la palabra más a Jesús. Pero aquí entonces tenemos otra función hermosa del Espíritu. Aleluya. Ayudarte en tus relaciones. Ayudarte en tus relaciones. Y cuando leemos ahora ahí en pantalla, sed llenos. ¿Saben? Es un verbo, es un imperativo presente. Sed llenos. Así que se podría traducir como sed continuamente llenos del Espíritu. Debéis continuar siendo llenos del Espíritu. O siempre, siempre sed llenos del Espíritu Santo. Al ser un imperativo presente, estamos aquí ante, wow, estamos leyendo un mandamiento. No es una opción. No es una opción. Lo que estamos acá leyendo no es una excepción a la regla. Mírala a ella, está lleno del Espíritu. Mira cómo disfruta su comunión con el Señor. No, esta es la regla para todos. Esto es lo normal que debería ser para la iglesia, que todos fueran llenos. Si en la iglesia primitiva, me carga decir iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo, en el día del Pentecostés, aquellos que eran como 120, todos fueron llenos, todos fueron llenos, todos fueron llenos, todos fueron investidos de poder. Así que este es un mandamiento. Sed continuamente llenos del Espíritu Santo. Hay que explicar el uso que le da Pablo, el apóstol Pablo, aquí a la palabra llenura, y también el uso que le da Lucas, el evangelista, en su evangelio y en su libro de historia, en los Hechos. Ambos usan la misma palabra, pero le dan un sentido distinto. El uso que le da Lucas a la palabra llenura en el evangelio de Lucas, en el libro de los Hechos, es el mismo uso que uno encuentra en el Antiguo Testamento. Cuando una persona, hija de Dios obviamente, era llenada del Espíritu Santo, inmediatamente venía una manifestación de poder de parte de Dios. Y en los Hechos pasa lo mismo. Cada vez que eran llenados del Espíritu Santo sucedían milagros. Hablaban con valentía, con denuedo. Y sí, cuando Lucas usa la palabra llenura, él está hablando de esta investidura de poder, esto de vestirse, de revestirse del poder del Espíritu Santo. Y la iglesia, aleluya, tiene esta promesa, tiene esta vivencia de ser llenada de poder de lo alto. ¿Cómo servir a Dios con más eficacia? Él está dispuesto a equiparnos, a poder armarnos, pero no con, armas. Nuestras armas no son de este mundo, nuestras armas son de Dios, milagros portentosos, aleluya. Estoy pensando en los dones que figura, que enseña el apóstol Pablo. Aleluya. Oh, que seamos llenados de poder. Pero en esta ocasión, cuando Pablo habla de cómo el vino domina a un borracho, ¿no es cierto? Y el borracho hace y deshace y después se arrepiente de lo que dijo e hizo. Bueno, así nos tenemos que hacer dominar del Espíritu Santo. Tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Como el vino controla al borracho, el Espíritu Santo nos tiene que controlar a nosotros. Recuerden que Él vive en nosotros. Hay dos naturalezas. Nuestra naturaleza vieja quiere puro desobedecer, pero nuestra vieja naturaleza, ha sido transformada ahí con el Espíritu Santo. Así que tenemos que obedecer más la palabra de Dios. Tenemos que obedecer más la palabra de Dios. Los autores aquí se contradicen. Aquí tenemos una disputa entre autores. No.
si había alguien dominado por el Espíritu Santo, era Lucas. Lea el libro de los Hechos. Si había alguien que era dominado por el Espíritu Santo, pero a la vez investido de poder y Dios lo usaba con milagros, era el apóstol Pablo. Sí, si hay alguien que dijo, yo hablo en lengua más que todos ustedes, no fue Lucas que lo dijo, fue Pablo. Sí, Pablo obedecía al Espíritu Santo, pero también era investido de poder. Aquí Lucas, lo que enseña Lucas, lo que enseña Pablo, es un perfecto complemento. Tú que quieres, mira, estamos pensando tal vez en mejorar nuestras relaciones, ¿no es cierto? Y usualmente decimos, depende del hijo, depende del papá, depende del otro, no depende de mí. Ella tiene que cambiar. No, el primero que tiene que cambiar eres tú. Sí, tú, Dios te quiere usar a ti como un agente que pueda influenciar en la casa, en el trabajo, en la vecindad, en la iglesia. Así que los otros, no esperes que los otros cambien, no esperes que los pastores cambien. Puede ser que los pastores nunca vayan a cambiar. Tú tienes que cambiar. ¿Y cómo vas a cambiar? Lleno de poder del Espíritu Santo y también obedeciendo al Espíritu Santo. Por eso que escribí al comienzo, ahí en la primera pantalla, hablando de la llenura, que separado de Jesús, nada podemos hacer. ¿Necesitas ser mejor esposa? ¿Necesitas ser mejor hijo? Tienes que tener la ayuda de Jesucristo solamente a través del Espíritu Santo. Así que aquí es un perfecto complemento, investido de poder y obediencia. Otra cosa que quiero destacar de la llenura del Espíritu Santo es que al leer este versículo y los anteriores, al leer toda la carta de Efesios, uno se da cuenta que Pablo estaba muy seguro que los efesios tenían al Espíritu Santo, tenían esa llenura. Es lo que uno puede entender al leerlo. Pero sí da la sensación que Pablo no sabía cuán lleno estaban. Y esto es muy importante que ustedes entiendan. Que yo mismo lo haya entendido también hace años atrás. Que todo ser humano necesita llenarse de algo para sentirse pleno, para sentirse seguro, para sentirse valiente para enfrentar la vida. Y claro, como leemos acá, algunos se llenan de vino y así entonces así pueden enfrentar mejor la vida. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado de choferes de camión o de buses o de avión, ¿no es cierto?, que manejan mejor con vino en el cuerpo. Bueno, el que depende del vino se tiene que llenar, ¿no es cierto?, hasta que tal vez llega a esta realidad. ¿De qué te llenas tú? Yo me cuido de qué me lleno yo. Por algo leímos anteriormente que Pablo nos dice que realmente aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. ¿Cómo aprovechas tu tiempo ahora en cuarentena? ¿Con qué te debes de llenar? Llénate con lo correcto, llénate con lo que va a asegurar una mejor relación. Llenarse del Espíritu Santo. Por eso que hablamos que repetidas veces seamos llenos del poder del Espíritu Santo, como lo dice Lucas. Y también, como lo dice Pablo, repetidas veces lleno, cada mañana. Hoy quiero hacer tu voluntad, Señor. Hoy quiero obedecer a tu palabra. Hoy quiero obedecer al Espíritu Santo. Hoy quiero andar con el Espíritu Santo. Todos los días tenemos que morir a nuestro yo para que Jesús reine en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo. Bien, analizaremos en los siguientes versículos 3 evidencias de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo sabes tú que yo soy lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo yo observar si tú estás lleno del Espíritu Santo? Miren la pregunta. Sé evidencia, sé evidencia. Así que por favor, avancemos en las PPT. Y aquí tenemos entonces el desarrollo, evidencias de la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuál? Un corazón alegre. Leamos Efesios capítulo 5 y versículo 19. Hablando entre vosotros
con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Algunos piensan que acá cantos espirituales son cánticos en lenguas angelicales, ¿ah? Cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Otras versiones ahí habla del corazón, o sea, está concentrado con lo que uno dice. Y si uno está cantando, te amo, realmente decirlo de verdad, te necesito, también Dios, que salga del corazón. Ustedes me dirán, oiga hermano Paul, parece que se equivocó de versículo, porque ahí no figura la palabra gozo. No, pues sí figura. ¿Vale? No, tienes razón, no figura, no figura. Yo sé que no figura, pero vamos a ir demostrando que al parecer sí figura. Lo que sí está claro, muy claro, que aquí tenemos la práctica, tenemos algunos aspectos de las actividades dentro de la reunión. Aquí tenemos la praxis de la iglesia del primer siglo. Cantaban, entonaban himnos, cánticos espirituales. Si dice salmos ahí, muy seguro de que eran los salmos de David. ¡Oh, qué hermoso! Sí, parece que se parecen, parece que se parecen, parece que le hemos copiado la idea, o tal vez esto pertenece a la vida de iglesia, tener instancias para cantar, tener instancias para alabarle, para adorarle. Y bueno, procurando entrar de lleno esto de un corazón alegre, tengo una pregunta. Eh, ¿Qué motivaría a la iglesia del primer siglo? ¿Cuál sería la motivación de estar cantando? Es que nosotros como latinos, como sudamericanos, como brasileros, nos gusta cantar. Sí, nos gusta cantar. ¿Cuándo cantamos? Si estoy enamorado, tal vez una canción allí, ¿no es cierto? Para la señora. Pero si estamos cantando para Dios, ¿cuál es la motivación? Hay un par de textos, o varios, en la Biblia, que tienen la misma estructura de lo que Pablo está exponiendo acá. La primera está en Salmos, capítulo 33, versículo 2 al 3. Dice, aclamad a Jehová con arpa. Cantadle con salterio y decacordio, con todos los instrumentos. Cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, me gusta esa parte, que cantemos bien, que cantemos afinados. Y obviamente los instrumentos, ¿no es cierto? Dice, tañendo con júbilo. Júbilo. ¿Qué es lo que es júbilo? ¡Wow! Es súper ultra alegría. Miren, David enseñando cuando canten al Señor. Cuando toquen instrumentos para adorar a Dios, tienen que hacerlo con mucha alegría. Y él explica por qué. El versículo 4. Porque recta es la palabra de Jehová. Oh. Miren, en la Septuaginta, esta traducción del Antiguo Testamento al griego por estos supuestamente 70 judíos, ¿no es cierto?, en Antioquía, perdón, en Alejandría, ¿no es cierto?, en Egipto, y ese Antiguo Testamento traducido al griego fue el que ocupó Jesús, fue el que usaron los apóstoles también, los autores del Nuevo Testamento. ¿Saben? Cuando habla de gozo, denota la alegría por la obra redentora de Dios. Siempre ligan ahí el gozo, la palabra gozo, con pensar y reflexionar en la obra de Dios. Muy interesante. Pensando en las cartas del apóstol Pablo, en Colosenses. Esta carta ustedes saben que es muy parecida a Efesios, bastante exacta. Parece que la escribió simultáneamente porque uno ve que usó la estructura bastante similar, perdón, no la estructura, sino que el mensaje, porque la estructura siempre va a ser la misma en las cartas de Pablo. Dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este es el símil de Efesios capítulo 5 y versículo 19. Pero aquí entonces
no menciona el ser lleno del Espíritu Santo, sino que menciona que la Biblia, que la palabra de Dios mora en nosotros. Parece que hay algo aquí que es totalmente igual. La llenura con el Espíritu Santo, con que conocer, estudiar, reflexionar y obedecer la palabra. Parece que eso es algo que está unido. Y dice gracia, cantando con gracia. Se referirá a cantando con un especial estilo, algo bonito, con gracia. Mira que tiene gracia esa persona. Puede significar eso. Gracia también, esta palabra que ocupa acá, también porque tiene varios usos. También el uso es la misericordia inmerecida que tenemos de parte de Dios. ¿Sí? El mismo Efesios lo ocupa, que la salvación no es por obra, sino que es por gracia. Es la misma palabra. Pero aquí tenemos otro uso de esa palabra, que otras versiones la han traducido distinta. Dice que cantemos, la NTV, himnos, canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Después dice la versión Biblia al día, que cantemos con gratitud de corazón. Miren, está tan conectado el cantar a Dios con la alegría que Santiago, el apóstol Santiago en su carta lo menciona. Ahí en el capítulo 5 y versículo 13, cuando él dice, si hay alguien que está afligido, haga oración. Y eso es lo que hacemos con nuestro grupo de intercesión. Las aflicciones, las peticiones llegan ahí. ¿Y qué hace la iglesia? Ora por aquellos. Sí, el que está afligido, haga oración. ¿Y qué más dice Santiago? En su carta, en capítulo 5, versículo 13, el que esté alegre, cante alabanzas. Miren cómo Santiago lo conecta a el cantar a Dios con la alegría. ¿Cuándo cantamos nosotros en la iglesia? Cuando cantamos agradecidos a Dios. Cuando cantamos conscientes de la letra. ¿No lo cantamos acaso con alegría? No. Cuando cantamos te amo, estamos con una cara, no, estamos demostrando que no estamos concentrados y que tal vez estamos un poco desilusionados de él. Pero cuando estamos concentrados en la letra, cuando estamos muy agradecidos, como leíamos allí los versículos anteriores, entonces cantamos con alegría y se demuestra, ¿no es cierto? Algunos hermanos del extranjero mueven un poco más el cuerpo, uno que es más tieso, pero uno levanta las manos, te adoro, y uno lo hace con alegría, Sí, esta palabra gracia que usó Pablo en nuestra versión 60 en el versículo en Colosenses 3:16, esa palabra tiene varios usos. Ya les dije, misericordia inmerecida, pero también significa regocijarse, estar alegre. Y sí, este tema del gozo es dominante en toda la Biblia, sobre todo en los Salmos. Nehemías dijo, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Y también el gozo es dominante, es un tema recurrente, dominante en el Nuevo Testamento, en la vida de iglesia. Por algo dice Pablo en diferentes cartas, gozaos. Después dice, regocijaos. Y en ese versículo de Filipenses dice, otra vez os digo, regocijaos. Es como que estaba escribiendo, y es la carta en Filipenses, en la cárcel, regocijaos. Después escribe, otra vez os digo, regocijaos. En otra carta él escribió, estamos entristecidos, mas siempre gozosos. Pedro escribe en su primera carta, dice que a quien amáis a Jesús sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¡Oh! ¿Tienes un gozo inefable y glorioso? ¿Qué significará inefable? Búsquelo en su diccionario en castellano. No me dé toda la pega a mí, haga su trabajo también. Recuerden las herramientas de interpretación que estamos estudiando los días jueves. Un buen diccionario de castellano. Y obviamente diccionarios de griego al castellano en esta oportunidad, que está al acceso de todos nosotros. Después dice, gozo por el Espíritu Santo, gozaos en la esperanza. Sí, es un tema
Es un tema. David mismo dice, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Un salmo, porque no he dado la cita, Salmo 43:4. Entraré al altar de Dios, entraré en oración, ¿no es cierto?, pensando en nosotros. Miren, al Dios de mi alegría y mi gozo. ¿Es Dios tu alegría? ¿Es Dios tu gozo? Te alabaré con arpa, dice, oh Dios, Dios mío. Miren, vemos que el gozo de los discípulos estaba en medio de sus persecuciones y pruebas. Pienso en Hechos 5:41, la primera vez que fueron amenazados, la primera vez que fueron, que le pegaron a Juan y a Pedro, ¿no es cierto?, estos religiosos de Jerusalén. ¿Qué dice cuando los liberaron? Dice, estábamos gozosos de que fuesen tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre. Estaban hiper alegres por haber sufrido golpes, amenazas, por servir a Dios. O están rayados, o hay algo aquí, un secreto que tú y yo necesitamos. Tengo la otra cita, Hechos 16:25. ¿Qué contexto es ese? Es cuando Pablo y Silas evangelizan Filipos y se instaura ahí, se planta, se funda la iglesia en Filipos. También llegaron a parar a la cárcel, también les pegaron, estaban al fondo de la cárcel. ¿Qué pasó? Que en medio de la noche, Hechos 16:25, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Quién? Bueno, ya sabemos que el cantar en el Nuevo Testamento y en el Antiguo se conecta con agradecer a Dios y se conecta con un espíritu alegre. ¿Qué tenía Pablo y Silas que necesitábamos? Bueno, y leíamos en Santiago, pero ahora el capítulo 1 y versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba produce paciencia, etc., ¿no es cierto? ¡Qué raro! El gozo en medio de la prueba, el gozo en medio de la persecución. Es entonces cuando se tiene que hacer la pregunta correcta en este segundo punto. ¿De dónde nace el gozo en el cristiano? ¿De dónde nace el gozo? ¿En el éxito? ¿En la salud? ¿En la buena salud? ¿En la prosperidad? No. Filipenses 3:1. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en la casa que tienen, ¿no? Gozaos en que compraron el auto nuevo que tienen, ¿no? Gozaos que fueron libres del COVID, ¿no es cierto? Y salieron del hospital ilesos. No, gozaos en el Señor. Conocí a una hermana, porque ya está en la presencia del Señor, que tenía esta enfermedad en los huesos donde se le llena de hoyitos, ¿no es cierto? Se tropezaba y se quebraba inmediatamente. Y cuando yo la iba a visitar, siempre estaba alegre, siempre estaba gozosa, siempre me hablaba de Jesús. Sí le dolía el cuerpo, pero llena de alegría. Filipenses 4:4, cuando yo les mencioné esto que dice regocijaos, otra vez os digo regocijaos, ahí Pablo dice regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuál es la fuente de tu gozo? ¿Cuál es la fuente del gozo del cristiano? Jesús, 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 Jesús. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Cuándo nos gloriamos? ¿Cuándo nos gozamos? ¿Cuándo nos sentimos orgullosos de las cosas que tenemos? No, de todo lo que tenemos en Jesús. El gozo del cristiano no procede, nace o surge de las circunstancias, sino de las bendiciones que le pertenecen porque está en Cristo. Oh, ¿dónde nace tu gozo?
cuando vas descubriendo más y más lo que Jesús ha hecho por ti. Tú vas a tener poca alegría cristiana si es que lees poco la Biblia y no sabes todo lo que Él ha hecho por ti. Por eso que el que lee poco, poca alegría del Señor tiene. El que lee mucho la Biblia y conoce el plan de Dios, se alegra. Tú eres mi Dios, eres mi alegría y mi gozo, como escribió David, como escribió David. Hay varias citas, pero necesito adelantar. Saben, hablando del gozo cristiano, vamos a descubrir con esta cita, 1 Tesalonicenses 5:16, dice, estad siempre gozosos. Aquí hay un imperativo, estad siempre. El gozo del cristiano, al descubrir todo lo que tiene Jesús, a pesar de la enfermedad, a pesar de la pobreza, es un mandamiento. Si estás con amargura, si estás constantemente con una tristeza frente a la vida, y no me refiero a la depresión. Antes se creía y se predicaba que la depresión era producto del pecado. Por fin descubrieron, bueno, hace ya un par de décadas atrás, que la depresión es una enfermedad. No estoy hablando de la depresión. Tal vez tú tienes depresión, pero es una enfermedad que el Señor puede curar, y una enfermedad que con buen tratamiento clínico, ¿no es cierto?, ayuda. Por cierto, tengo amigos que fueron sanados de depresión participando de la Santa Cena. Tengo amigos, estoy pensando en alguien que fue sanado, sanado de depresión cuando estaba escuchando una predicación en la iglesia. Una hermana pasó adelante y con depresión, y cuando oraron por ella, ella contó que desapareció la depresión y era como un fuego que le inundó. ¡Qué increíble! Sí, no, yo estoy hablando del que siempre es negativo, triste, y eso que es cristiano, que está amargado. Oigan, es la voluntad de Dios que siempre estemos alegres, gozosos, en medio de la prueba. No significa que vamos a andar así. Estoy enfermo. Eh, Estoy súper mal económicamente, y ponemos, no, no se trata de eso, sino que es un gozo que sustenta el alma, que llega a sustentar inclusive el cuerpo. Está ahí. Ese gozo depende porque estamos tan contentos de haber conocido a Dios. Y vemos en ese contexto de 1 Tesalonicenses 5:16, el versículo siguiente, orad sin cesar. Es que está conectado. El gozo con la oración está hiper, ultra, mega conectado. ¿Quedó claro? Es súper conectado. Y claro, Pablo habla de que por nada estéis afanosos, sino que presentemos todas las cosas y Él nos dará paz en los pensamientos. Dice que guardará el corazón y los pensamientos. Hay versículos tan hermosos como Romanos 8:28 que lo tenemos presente. Todas las cosas que yo vivo, lo voy a leer mejor. No quiero citarlo equivocadamente porque es un versículo hermoso. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Obviamente que uno enfrenta la prueba, esto Dios lo tiene en control y es para que yo aprenda, es para que yo mejore, es para que yo conozca más a Dios. Otra cita aquí en Romanos 8. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Uno tiene una cosmovisión amplia a través por leer la Biblia, estudiarla, así que la prueba, claro que duele, claro que la cabeza ahí detiene, pero uno ora, uno, Señor, ayúdame, fortaléceme. ¿Y qué produce la llenura del Espíritu Santo? Alegría. Es la evidencia que aquí menciona Pablo. Ahora, ¿habrá algo que apague, que amague la alegría? Sí, 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 sí. Aquí mismo Efesios habla de no entristecer al Espíritu Santo.
Y versículo anterior habla de que no nos mintamos unos a otros. Allí en 1 Tesalonicenses, ¿se acuerdan que estamos leyendo el 16, el 17, ¿no es cierto? Y el 18, ¿qué dice el 19? No apaguéis al Espíritu. ¿Cuándo se apaga el Espíritu? Cuando no creemos en Él. ¿Cuándo se apaga el Espíritu? Cuando no nos llenamos de Él. ¿Cuándo lo entristecimos? Por las mismas razones que les mencioné, pero también cuando pecamos. Si hay algo que apaga el gozo del Señor, es el pecado. Así que puede ser que usted tenga que arreglar sus cuentas con el Señor y volverá al gozo de la salvación. ¿Cuál es uno de los primeros sentimientos que tiene el recién convertido? Pura alegría, puras ganas de cantar y conocerle más al Señor. Sí, 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 sí. Bien, los efesios, como conclusión, necesitaban aprender y a sujetarse al dominio del reino de Dios y a disfrutar del gozo de esa protección. Así que dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, demostraban que estaban sujetos al Espíritu. Lléname. Oh, me has llenado tanto que ahora me alegro en ti, me alegro en ti. Bien, pasemos a la siguiente evidencia, como tienen allí en pantalla, en el desarrollo, que dice, un espíritu agradecido. Sí, pues, Efesios 5 y versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una persona sin Jesús, una persona que no es evangélica, que no es cristiana, y como lo dirían los misioneros en el mundo árabe, tenemos un matrimonio que se está preparando para viajar a Europa Oriental, y cuando decimos Europa Oriental, entiéndalo bien, busque qué países están en Europa Oriental, y son países de máxima mayoría musulmán. Este país que van a ir ellos, que no lo puedo decir, ¿no es cierto?, por seguridad, el porcentaje de cristianos evangélicos creo que es el 1%. Así que ellos, y está tan mal manoseado el nombre del cristiano que no pueden decir yo soy cristiano, porque al tiro piensan, ¿no es cierto?, los musulmanes en las cruzadas y todo lo que se ha hecho en el nombre de Dios y con una espada, no. Ellos dicen, soy seguidor de Jesús. Ahí es distinto. Así que este versículo es muy complicado para los que no son seguidores de Jesús. Me gusta esa expresión. Sí, porque aquí en Chile también está bien manoseado el nombre evangélico, ¿sí o no? Y cristiano, ustedes saben que hay otras religiones que también se llaman a sí mismos cristianos. Pero yo soy seguidor de Jesús. Quiero obedecerle. Me quiero llenar de Él, porque de eso se trata, la llenura del Espíritu. Llenarnos de una energía. No, no es. Recuerden que el Espíritu Santo es persona también. Aleluya. Parte íntegra de la Trinidad. Así que cuando nos llenamos del Espíritu Santo, nos estamos llenando de su persona. Nos estamos llenando de Jesús. Nos estamos llenando del Padre. Así que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ellos tienen gozo, alegría. De eso te llenas. Y ahora entonces, al llenarnos de Jesús, quiero seguirte, quiero ser como tú, algo se produce, algo que los no convertidos es muy difícil que den gracias, y más encima que den gracias por todo. No, les cuesta cualquier cantidad, cualquier cantidad. Pero saben, el dar gracias evidencia quién me gobierna, Dios. Evidencia de quién me llena, Dios, a través del Espíritu Santo. Así que si no eres tan agradecido y eres un seguidor de Cristo, estamos en pana. No, hay algo ahí que tienes que corregir. O llenarte más del Espíritu o obedecer más al Señor. La palabra gratitud, ¿saben?, procede de la misma raíz que gracia. Pero ahora no pensando en ser alegres,
sino que en el otro uso que se le da en el griego la palabra gracia, es misericordia inmerecida. ¿Sí? Es de la misma raíz. Así que ser agradecidos significa estar muy consciente de todo lo que somos en Jesús. Eso me hace agradecido. Y llega a tal impacto que no solamente le agradezco a Dios, pero el vecino que me ayudó, por mi Señor, no le agradezco a mi Señor, es su deber. No, por favor, si lo hace por amor, hay que ser, nace. Sí, uno es agradecido por las bendiciones que disfruta, que nos fueron otorgadas, de que somos agradecidos porque reconocemos que somos totalmente indignos de recibirlas, ¿sí? Y también somos agradecidos porque son muchas y grandes. Es un tema recurrente, tengo varias citas acá. Pero sigamos, en el versículo que estamos tratando dice que hay que agradecer por todo. Y eso significa que hay que agradecer por lo bueno y lo malo. Aquí hay una terapia. Usted está con depresión, usted está muy ansioso en esta cuarentena, practique esta realidad. Primera Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo. Se vuelve a repetir. Lo mismo que leíamos ahora en Efesios. Dando siempre gracias por todo. Ese siempre es todos los días, a cada momento. Por todo. Y ahora en Tesalonicenses es lo mismo. Dad gracias en todo. Hace bien al corazón. Sana el corazón. Empieza a sanar las relaciones. Sea agradecido con sus hijos. Sea agradecido con su padre. Sea agradecido con su esposa. Sea agradecido con su hermana. Estoy pensando en mi rol. Sea agradecido con sus vecinos. Sea agradecido con Dios. Sea agradecido con sus compañeros de trabajo. El agradecer, para agradecer a otro, no solamente, claro, nos tenemos que llenar del Espíritu Santo, pero recuerden que el Espíritu Santo nos llena con el carácter de Cristo. Y otro aspecto del carácter de Cristo es humildad. Y humildad no significa pobre de mí que soy. No, humildad es reconocer que Dios es más grande que yo. Es reconocer que tal vez tú haces la pega mejor que yo. Eso es humildad, reconocer al otro. Así que va conectado. Cuando somos agradecidos es porque te reconocemos a ti, nos reconocemos mutuamente. Sí, 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 sí. ¿Cuándo debemos de dar gracias entonces? Siempre, siempre. Y aquí hay unos versículos que yo necesito que ustedes anoten. Éxodo 15, Salmos 116. Porque aquí se demuestra que hay que agradecer después de haber recibido una bendición. En Éxodo 15, los egipcios habían salido ya de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Agradecer a Dios. Ahora somos libres. Pero no solamente después de recibir una bendición. ¿Sabes? En Jonás capítulo 2, versículo 1 y versículo 9, habla de que él agradeció dentro del pescado, del pez grande que lo tragó, en medio de la aflicción, en medio de... Bueno, él sí sabía por qué estaba ahí, pero muchas veces estamos afligidos, enfermos y no sabemos cuál será tu voluntad, por qué vivimos esto. Les confieso que uno vive situaciones que hasta el día de hoy uno no entiende por qué las vive, pero si uno es agradecido, produce el gozo, sí, produce la seguridad. Así que yo te invito a dar gracias en medio de la angustia. Jonás fue libre, Jonás fue libre. Cuando uno es agradecido, sí, viene la paz, viene, aleluya, la comunión con el Señor también. Y hubo un rey, el famoso Josafat, segunda de Crónicas 20, versículo 21, que él preparó al pueblo. Vamos a cantar, vamos a tocar instrumentos, lo vamos a hacer con ganas, con alegría, antes de empezar la guerra. Usted tiene una situación complicada y difícil.
que va a enfrentar mañana, que sabe que va a enfrentar este viernes, hoy agradezca a Dios por todo. Te agradezco por esa prueba. Te agradezco por eh, esa diligencia que tengo que hacer en el banco, que no sé cómo me va a ir. Pero te agradezco porque tú tienes todo bajo control, porque soy tu hijo, porque todo lo que vivo tú lo usas para mi bien, para que yo pueda conocerte más. Sí, agradécele al Señor. Y dice también, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así debemos de agradecer. En el nombre de Jesús, sí, pues darnos cuenta que todo es de Él, todo depende de Él y Él está dispuesto a dar todo de Él para ti. Agradécele, Él está con los brazos abiertos. Aleluya. ¿Y a quién se debe dar esa ofrenda? ¿Qué dice? A nuestro Dios y Padre, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, leíamos. Querida iglesia, llénate del Espíritu Santo. ¿Y sabes cuál va a ser la segunda evidencia? El ser agradecido. ¿Ayuda eso en nuestras relaciones? Digan los jóvenes, caleta. Claro. ¿Ayuda en nuestras relaciones el tener la alegría del Señor? Por supuesto que sí. El ambiente en la casa cambia, el ambiente en el trabajo cambia. ¿O no es difícil tratar con alguien amargado, triste y que puro critica y no agradece nada? Claro que cambia, pues súper difícil, súper difícil. Y luego, en los minutos que me quedan, vamos a leer una palabrita fea, sexista. En nuestra cultura occidental, es una expresión, hasta diría alguien, o grupo, ¿no es cierto? Patriarcal. No, se ve que la Biblia la escribió un machista, ¿no es cierto? Porque si ustedes usan la Biblia tradicional, daría la sensación que tenemos solamente dos evidencias de la llenura del Espíritu Santo. La alegría del versículo 19 y el ser agradecidos del versículo 20. Y luego viene un subtítulo y ahí comienza entonces Pablo a explicarnos cómo debemos conducirnos en el matrimonio, con los hijos, ¿no es cierto? Y en el trabajo. Entonces ahí tiene el subtítulo, someteos los unos a los otros. Y luego, como que repite la misma frase, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Saben? Hay muchos que el versículo 21 piensan que es el título de la enseñanza que trae Pablo. No es el título. Los que saben lenguaje, los que saben castellano, los que saben griego, el versículo 21 fácilmente lo conectan al 20. Bueno, obviamente está conectado del 21 al 20. Pero no lo separan, sino que está unido, unido. Cuando Pablo habla de la llenura del Espíritu Santo, ¡pam! Versículo 20, ¡pam! 19, versículo 20 y versículo 21. Y luego entonces, con esa base, ok, hablemos del matrimonio, hablemos de padre y los hijos, hablemos de cómo hay que actuar, ¿no es cierto? Y ser, perdón, en el trabajo. Está muy conectado el versículo 21 a las evidencias. Pero claro, esa palabra, someteos. Me acordé de una película de niños. Someteos. Someteos. Fea esa palabra. En castellano será fea. En nuestro mundo de ahora, sociedad, es fea. Pero en el tiempo de la Biblia, para nada. Para nada. Para nada. Para nada. ¿Sabes? Pablo le gustaba esta palabrita. Machista, patriarcal, sexista. La usó 23 veces en sus cartas. Y si creemos que la palabra es inspirada por Dios, si creemos que Pablo era un buen hombre, transformado por Cristo, muy querido por la iglesia, es porque él le daba buen uso, explicaba muy bien esta palabra. Sí, sí. Obviamente, pues claro,
estamos procurando o estoy procurando argumentar que hoy en día esta palabra es fea, pero el concepto, esto de ser autoritario, de gobernar sobre otro, eso siempre, con tiranía, ¿no es cierto? Eso siempre ha sido feo. Que, que el papá en la casa haga y deshaga porque yo soy. No, eso hasta Jesús lo atacó. ¿Se acuerdan cuando se acercó la mamá de Juan y de Santiago? El de Juan, ¿eh? El amigo este que se sentaba al lado de Jesús, el jovencito, el que escribió el Evangelio, las cartas de Juan y el Apocalipsis. La mamá vino, oh Jesús, cuando llegues a tu reino, que mis hijos se sienten a tu derecha y a tu izquierda. Total autoridad frente al gobierno, ¿no es cierto?, de Jesús. Jesús dijo, entre nosotros aquí en la tierra procuramos gobernar a otro, someter a otro, hacer lo que uno quiere, totalmente egoísmo, sin pensar en los demás. Pero así no es en el reino de los cielos. ¿Cómo fue el liderazgo de Jesús? ¿Sometiendo a los discípulos? ¿Cómo fue la autoridad de Jesús? Fue un liderazgo de servicio. Y eso es lo que vamos a descubrir la próxima semana. El liderazgo del marido es de servicio a la señora. No es de someter a la señora, usando esa palabra en nuestro concepto occidental de este siglo XXI. No, es un liderazgo de servicio. ¿Qué más? Jesús dio su vida por nosotros. Es un servicio sacrificial. De hecho, la conclusión de este punto, vamos a leer unos versículos tremendos que escribió Juan, justamente aquel que la mamá le dijo, oye, le diré a Jesús que te haga sentarte al lado de él. ¿Cómo se habrá sentido Juan? ¡Uy, qué buena idea! No sé, yo estoy conociendo a Jesús y me he dado cuenta que su liderazgo es distinto. Mamá, no lo haga. No, ahí estoy especulando, no sé qué irá a pasar. Bien, aquí la palabra someteos es una palabra de uso militar en ese tiempo y es poner en orden de rango. ¿Qué significa? Que yo me pongo en rango inferior a ti. Oh, ¿te gustó? El pastor se pone de rango inferior a ustedes. ¿Pero qué significa esta palabra en griego? Ya, yo me pongo en rango inferior a ti, pero tú que me estás escuchando, te tienes que poner en rango inferior a mí, así que me tienes que hacer caso. Y yo te tengo que hacer caso a ti también. Romanos 12:3, muy importante este versículo. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí. Aquí está la naturaleza de esta palabra someteos. Que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ya que mencioné a los pastores, ¿qué enseña Pedro? ¿Cómo deben ser los pastores en su primera carta, capítulo 5? Que cuando gobernemos la iglesia, que cuando pastoreemos la iglesia, dice que no lo hagamos como teniendo señorío. Ahí está, ¿no es cierto? La palabra fea. Ser autoritario frente a la iglesia. Aquí se hace lo que yo quiero porque soy el pastor. Si usted conoce un pastor que practica eso, no es pastor según Pedro, no es pastor según el liderazgo de Jesús, porque Pedro dijo que no gobernemos la iglesia como teniendo señorío, sino que siendo ejemplo de la grey, un ejemplo de servicio, un ejemplo de sacrificio, un ejemplo de amor. Hay otro versículo, a ver si lo encuentro rápidamente, en Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo 3. Nada hagáis por contienda. En esto de someterse. No podemos hacer nada para peleas. O por vanagloria. Como ahora yo tengo el título, ¿no es cierto? De, no sé, pues de jefe, lo voy a hacer por vanagloria. No, antes bien con humildad. Y aquí viene el concepto.
estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto está dentro del concepto de someteos unos a otros. Cuando yo practico el someteos unos a otros contigo, yo te veo superior a mí. Yo veo que tú tienes dones, talentos, capacidades que yo no tengo. Y le agradezco a Dios y le agradezco a ti. Si entendemos bien el concepto de someternos mutuamente, en la iglesia hay más armonía. En la iglesia el trabajo se hace mucho más afable, mucho más llevadero. Cuando tú me haces caso a mí y cuando tú me tienes que obedecer. No, pues ahí estamos mal otra vez. Cuando tú me haces caso a mí y cuando yo te hago caso a ti. ¿Se fijaron cómo se llama, cómo le puse a esta evidencia? Está entonces la llenura, con la llenura del Espíritu Santo, la evidencia de la alegría, la evidencia de la gratitud y ahora la evidencia de un espíritu dispuesto a que tú crezcas, dispuesto a que tú te desarrolles. Y tú tienes que pensar así de mí también, que yo me desarrolle, que yo crezca, un espíritu dispuesto a que tú puedas tener tus necesidades cumplidas, desarrolladas. Así debemos de orar uno por el otro también. Así, ¿cómo es que crece el matrimonio? Se desarrolla la relación entre padres e hijos cuando yo tengo un espíritu dispuesto. Someternos mutuamente, claro. Se crece con más entusiasmo en la iglesia. Se fomenta la cooperación. Ya, un tirano también produce que los demás trabajen, pero trabajan con miedo. Me va a matar, me va a echar de la pega. Pero cuando en el trabajo, el gerente, ¿no es cierto? O pensando en la vida militar, un capitán, ya, y como capitán es superior a los conscriptos. Pero cuando el capitán tiene esta palabra correcta, someterse, de ver al otro como superior a mí mismo, de tener un corazón dispuesto para que tus capacidades se desarrollen. Obviamente que hay muchas más ganas de trabajar juntos. Muchas. Obviamente que hay más ganas de obedecer. Si tenemos un mal uso de esto, siempre va a llevar a la destrucción de la unidad. Y el Señor nos llamó a ser unidos en el Señor. El versículo 21 es un principio universal, espiritual, de sumisión mutua entre creyentes conectados a la vida del Espíritu. Oh Señor, espero haber explicado la palabra, correctamente la palabra sometimiento. Un corazón respetuoso, un corazón respetuoso. Sí, cómo es que nos movemos a ser agradecidos, alegres y respetuosos unos a otros. Respetuoso con la señora en mi caso, respetuoso con mis hijos en mi caso, respetuoso con mis padres, con mis hermanas, con mis cuñados. Al ser respetuoso, bueno, se tiene que evidenciar lo que tenemos allí en pantalla, Efesios capítulo 5 y versículo 1. El amor, el amor. Esto sin el amor incondicional. Y recuerden que no es solamente el amor ágape, no solamente significa amor incondicional, es un amor sacrificial. Jesús murió por nosotros porque tenía un amor incondicional sobre nosotros, pero a la vez lo demostró con sus hechos, se sacrificó. ¿Qué dice en 1 Corintios 13, versículos 4 y 8, cuando habla del amor? El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso. Pienso en que no tiene envidia. Cuando amigos nos muestran sus autos, cuando nosotros mostramos algo que el Señor nos ha podido dar. Una vez me pasó y el joven de la iglesia puso una cara, que me dio pena. No, alegrémonos. ¿Qué dice Pablo? Lloremos con los que lloran y alegrémonos con los que se alegran. Si fuiste sanado, alegrémonos. Aunque tal vez uno esté enfermo, pero hay que alegrarse. Eso es un espíritu sano.
¿Y quién tiene un espíritu sano? Los que son llenos de poder del Espíritu, los que le obedecen al Espíritu. Dice que no hace nada indebido el amor sacrificial. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, wow, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Bien, y como parte de esta conclusión, dice, la evidencia más innegable de la llenura del Espíritu Santo es reflejar entonces el amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 11 al 18. Primera de Juan, capítulo 3. Aquí tenemos entonces este jovencito que la mamá le dijo, oye, le voy a pedir a Jesús que te sienta al lado de él cuando lleguemos a su reino. Él conoció a Jesús. Fue el único discípulo que estaba cerquita cuando Jesús estaba en la cruz. Versículo 11, capítulo 3 y versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, el amor ágape en todo caso. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Caín era alegre, Caín tenía una alegría sana del espíritu, Caín era agradecido por su hermano, Caín era sometido, respetuoso por su hermano, era maligno. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. ¡Qué interesante! Siempre predicamos y enseñamos que la evidencia de ser salvos es porque el Espíritu Santo nos testifica, soy hijo de Él, tengo esa seguridad. Pero aquí hay otra evidencia de esto. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. En esto hemos conocido el amor en que Él puso, Jesús, su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Versículos aplastantes, que se evidencie la llenura del Espíritu en tu vida, llenura de poder, pero también llenura de obediencia, de sometimiento al Espíritu Santo. 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Demuestra quién vive en ti. Demuestra de qué estás hecho. Sí, estoy hecho de Jesús, una nueva criatura. Aleluya, esta semana amémonos más, ayudémonos más, respetémonos más. Es la base para buenas relaciones sanas, relaciones saludables. Haz tu parte, aunque tal vez la contraparte va a seguir siendo igual. Bueno, ora, Dios mío, cámbiame a mí, pero también ayúdale a ella. Cámbiame a mí, pero también ayúdales a ellos. Cámbiame a mí primero, pero ayuda. Sí, Dios cambia, pero al primero que va a cambiar es a ti, porque te necesita de buen ejemplo, te necesita que los que están cercanos de ti, oye, mira, la alegría que tiene, se alegra en Dios, mira, cuán agradecido es de Dios y de la vida y de la gente y de la iglesia, mira cómo nos respeta, mira cómo nos respeta, mira cómo nos considera. Aleluya, aleluya. Así terminamos esta clase. Que Dios les bendiga ricamente. Comiencen a practicar esto en esta semana y verán cómo van a ser de bendición. Cambios van a haber en nuestras vidas. Eso es así. Esto es palabra. Los que lo han practicado, yo entre ellos, puedo decir, funciona.